Lenguaje, afasias y trastornos del pensamiento. ¿Qué es el lenguaje? Se define como la capacidad innata del ser humano de poder representar y expresar en palabras ideas, conceptos y emociones. El diseño del lenguaje consta de dos componentes esenciales. Las palabras son el primero. Una palabra es una asociación arbitraria entre un sonido y uno o varios significados. El segundo compuesto es la gramática, que se define como las normas impuestas por los hablantes de una lengua para dar así sentido formal a lo que dicen, permitiendo conectar sus pensamientos en frases al hablar y al escuchar. Básicamente es el sistema que especifica cómo las unidades del vocabulario se pueden combinar en palabras, locuciones y oraciones, y cómo el significado de una combinación se determina por los significados de las unidades y la forma específica en la que se combinan. Esta a su vez se compone de morfología, sintaxis y fonología y prosodia. Morfología. Se refiere a las normas de combinación de las palabras y de las reglas de acomodo y significado de los sufijos y prefijos, como en el caso de los diminutivos en español, que suele ser el sufijo ito. Sintaxis. Aporta significado al definir la forma en la que se ordenan y combinan las palabras y expresiones dentro del discurso. Por ejemplo, en la frase fui al banco donde tuve que esperar sentado en un banco colocado enfrente de una gran pecera con un banco de peces dorados para apreciar, mientras el empleado del banco buscaba en el banco de datos la información de mi cuenta de ahorros. La sintaxis es la que nos permite definir con lógica la oración cambiando el significado del fonema banco según el contexto en el que está siendo usado. Fonología y prosodia. La primera hace alusión al pequeño conjunto de gestos articulatorios básicos de la lengua que se habla. El segundo es el uso de cambios de entonación y énfasis para transmitir significado además del que la gramática aporta. Es el principal medio para expresar la emoción. Pero, ¿cómo es que se crea el lenguaje? El proceso comienza en el sistema auditivo que analiza los sonidos, pero reconocer palabras y comprenderlas son dos cosas diferentes. Para comprender una oración se deben coordinar la información sensorial percibida por los sistemas sensoriales como el auditivo y el visual con la gramática para así enviar información sobre la interpretación resultante a los sistemas que subyacen a la memoria y el razonamiento. El uso del lenguaje implica la formación de vastos patrones de sinapsis que afectan a muchas partes del cerebro, principalmente las zonas ubicadas del hemisferio izquierdo, por lo que se considera una habilidad lateralizada. Ciertos estudios estadísticos apuntan a que tan solo el 4% de la población mundial posee una lateralización del habla ubicada en el hemisferio derecho. Esto no quiere decir que la producción y comprensión del habla dependan exclusivamente de un lado del cerebro, y aplica también para los lenguajes de señas. Producción y comprensión del habla. Los principales mecanismos cerebrales involucrados son, en primer lugar, la corteza de asociación, región frontal, temporal y parietal izquierda. Participan en la mediación entre los conceptos y el lenguaje, la articulación de las palabras y memoria de los procesos de gesticulación y atención. Área de Wernicke. Localizada en la zona posterior del lóbulo temporal superior. Esta área está implicada en la percepción del lenguaje. En esta área y sus regiones adyacentes se produce la sinapsis encargada de comprender la lógica del discurso y convertir los pensamientos en palabras. Se podría decir que otra de sus funciones es la de almacenar los recuerdos de las propiedades de las palabras, su significado, sus redes semánticas y pronunciación. Área de Broca. Esta se localiza específicamente en el lóbulo frontal izquierdo, justo delante de la corteza motora primaria encargada de los movimientos musculares implicados en el habla. En esta sección se encuentran los sistemas encargados de recordar las secuencias de movimientos musculares para cada palabra, cada una relacionada a su equivalencia auditiva en las regiones posteriores del cerebro. Afasias, trastornos del lenguaje. En la actualidad, cuando se habla de las afasias, se está haciendo referencia a un grupo específico de patologías relacionadas con la producción y o comprensión del lenguaje, causadas por algún traumatismo, accidente vascular o enfermedad.
Para ser diagnosticado con una afasia se ha de presentar dificultad para repetir, comprender o producir el lenguaje con significado, y esta dificultad no ha de deberse a un déficit motor o sensorial o a una falta de motivación. Por ejemplo, la incapacidad para hablar producida por la sordera no se le considera una afasia. Tipos de afasias. Todas las afasias causan un cierto grado de anomia, es decir, dificultad para encontrar la palabra apropiada para describir un objeto o acción o atributo. Comenzamos con la afasia de Broca. Las lesiones en esta zona, más específicamente en la corteza frontal posterior izquierda y estructuras subyacentes, producen diversos grados de agramaticalidad y apraxia del habla, es decir, dificultades para pronunciar y articular los músculos del habla de forma correcta, que provoca una falta de fluidez al hablar y de capacidad para repetir. La capacidad para comprender el lenguaje se conserva, pero puede verse reducida a palabras únicas u oraciones gramaticalmente sencillas, además de generar estrés y una posible depresión a la persona que lo padece debido a la conciencia de su incapacidad para expresarse. Afasia de Wernicke. Un daño en esta zona, más específicamente en la circunvolución temporal media, corteza posterior izquierda, temporal media, genera interrupción en las aferencias auditivas o sordera pura de palabras, que se define como la pérdida de capacidad para lograr comprender el lenguaje hablado a pesar de conservar las capacidades de escritura y lectura. Por lo general, el habla de estas personas es fluida, profusa, bien articulada y hasta melódica, indicando que conservan las estructuras neuronales encargadas de la fonología y la prosodia. Sin embargo, lo que dicen por lo general suele no tener sentido alguno. A estos errores se les conoce como parafrasias fonémicas, que son la sustitución de un fonema por otro inadecuado. Los pacientes de la afasia de Wernicke tienen muchos problemas para escoger correctamente las palabras que expresan con precisión el significado de lo que desean decir. Algo curioso de estos pacientes es que muchos de ellos tienen una inconsciencia total sobre su incapacidad para pronunciar las oraciones con sentido y de su deterioro para otorgar sentido al discurso ajeno. La afasia de Wernicke y de Broca parece consistir en realidad de varios déficits. Las capacidades alteradas incluyen el reconocimiento del lenguaje hablado, la comprensión del significado de los fonemas y la capacidad para convertir pensamientos en palabras. Afasia de conducción. Causada por una lesión en la circunvolución temporal izquierda y del lóbulo parietal inferior, así como lesiones en la corteza auditiva primaria izquierda, estos daños impiden que se interconecte la corteza temporal parietal, insular y frontal. Este sistema de conexión parece formar parte de la red que se necesita para unir los fonemas en palabras y coordinar la articulación del habla. Los pacientes con esta afasia comprenden frases sencillas y tienen un habla inteligible, pero al igual que los pacientes de afasia de Broca y Wernicke, no pueden repetir de manera literal las frases. Generan muchas parafrases fonémicas y no pueden denominar con facilidad objetos e imágenes. Sin embargo, la producción del habla y la comprensión auditiva están menos afectadas que en estos otros dos tipos principales de afasia. Afasia sensitiva transcortical, ocasionada por daños en el área adyacente posterior del área de Wernicke. Esto produce dificultades para comprender el lenguaje y más en la producción de un discurso espontáneo con significado. A pesar de esto, se puede repetir lo que se oye. Este último factor es lo que diferencia a la afasia de Wernicke de la sensitiva transcortical. En esta última, el paciente conserva su capacidad para reconocer palabras; de no ser así, no podrían repetirlas. Es por esto que se sabe que existe una vía de conexión neuronal directa entre las áreas de Broca y Wernicke que elude el paso por el área posterior del lenguaje. Afasia global. La afasia global es una combinación de la afasia de Wernicke, Broca y conducción. Estos pacientes han perdido casi toda su capacidad para comprender el lenguaje, formular el habla y repetir frases. La comprensión se limita en el mejor de los casos a unas cuantas palabras. Se conserva la capacidad de contar y recitar melodías previamente conocidas antes del daño. Es común que este tipo de afasias venga acompañada con la debilidad en el lado derecho de la cara y parálisis en las extremidades del mismo lado. Una lesión tan grave solo puede ser causada por un infarto grande en la región irrigada por la arteria cerebral media. Trastornos del pensamiento.
Las enfermedades de la psique se clasifican según el sistema implicado. Pueden afectar la cognición, el estado de ánimo, la memoria, el aprendizaje o inteligencia y el comportamiento social. Aquí se expondrán los más representativos: la esquizofrenia, la manía, la bipolaridad y la depresión. En los trastornos de la cognición y del pensamiento, el más enigmático y representativo es la esquizofrenia. Actualmente se discute sobre las posibles causas de esta enfermedad. Los estudios han revelado que la influencia genética es grande, pero no lo suficiente como para residir exclusivamente en los genes, como lo sería en el caso del retraso mental o la Corea de Huntington. A pesar de no conocer las causas directas, sí se tiene una muy buena idea de los mecanismos neurales y perceptivos implicados en este trastorno, así como la manera y tiempo en el que el deterioro puede progresar. El sistema dopaminérgico es uno de ellos. El núcleo accumbens, los ganglios basales y el hipocampo son dos estructuras que anatómicamente suelen diferir en tamaño en relación a las personas sanas. Los diagnósticos psiquiátricos deben apoyarse de manera fundamental en el historial del paciente, así como su respuesta a los diferentes tratamientos. Actualmente el diagnóstico de la esquizofrenia es meticuloso. La persona tiene que tener mínimo 6 meses con los síntomas y que exista al menos una fase psicótica seguida de una fase residual, y se tiene que presentar mínimo de 2 de los siguientes 3 síntomas. 1. Delirios, como por ejemplo creer que se es víctima de una conspiración secreta o de ser perseguido, o la creencia de que los pensamientos y actos propios están siendo controlados por alguien más. 2. Alucinaciones visuales o auditivas. Y 3. Pensamiento incoherente, notable pobreza del lenguaje, disociación del pensamiento y la realidad, así como un fuerte aplanamiento emocional durante los periodos entre crisis. Basados en estos criterios, la esquizofrenia se divide en dos categorías de síntomas repartidas en las tres variantes de esta enfermedad. Síntomas positivos incluyen trastornos del pensamiento, alucinaciones y delirios, es decir, presencia de un comportamiento inusual. Síntomas negativos, caracterizados por la ausencia de comportamientos que normalmente están presentes, como el aislamiento social, escasa afectividad y motivación disminuida. La primera variante es la esquizofrenia paranoide, en donde los delirios y alucinaciones de persecución predominan. La segunda es la esquizofrenia desorganizada o efebrenia paranoide. Se caracteriza por comenzar a una temprana edad y un profundo deterioro en la personalidad. El tercero es la esquizofrenia catatónica. Es una forma rara en la que predominan el mutismo y las posturas anómalas. Fármacos para el tratamiento de la esquizofrenia. Se sabe que el sistema dopaminérgico está fuertemente involucrado en esta enfermedad porque determinados antihistamínicos especializados en la inhibición de los receptores de dopamina ayudan significativamente a reducir los síntomas. El primero de estos en ser descubierto como compuesto antipsicótico pertenece al grupo de las fenotiacinas y es la clopromacina. Otros compuestos similares como la reserpina ayudan mucho en los síntomas como los delirios y alucinaciones. Así pues, los síntomas positivos de la esquizofrenia son reducidos por una serie de fármacos que tienen un efecto en común: antagonizar la transmisión dopaminérgica. A su vez, compuestos con las propiedades opuestas, como las anfetaminas o la cocaína, que bloquean la recaptación de dopamina a la vez que estimulan la síntesis de esta y otros neurotransmisores como la adrenalina, producen un deterioro significativo en la evolución del trastorno, a la vez que pueden generar episodios psicóticos, es decir, originan los síntomas positivos. Sin embargo, esta primera familia de antipsicóticos solo funcionaba de forma significativa en un tercio de los pacientes, además de generar a largo plazo síntomas de disinesia tardía, una enfermedad que presenta falta de control sobre los músculos de la cara y cuello, además de provocar una contracción involuntaria de estos mismos músculos. Esto es causado por una sobreinhibición de los receptores dopaminérgicos. Afortunadamente, hoy en día se ha logrado crear compuestos con las mismas propiedades pero con un rango de efectos secundarios mucho menor, como la clozapina, la risperidona o la zapina y el amisulpride. Lamentablemente, continúa existiendo un aproximado de un 30% de pacientes cuyos síntomas persisten sin cambio significativo a pesar de toda medicación.
La esquizofrenia ataca aproximadamente al 1% de la población mundial. Al menos el 33% de los pacientes se deterioran progresivamente, mientras que la mayor parte de los pacientes con trastornos afectivos presentan ciclos de recaídas y recuperación. En la identificación de la esquizofrenia, a menudo una historia de pobre desarrollo social previo al inicio de la enfermedad es el factor de predicción más potente del pronóstico. Trastornos del estado de ánimo, como los estados de ansiedad y los trastornos afectivos. Todos somos capaces de sentir emociones porque nos vuelven más adaptables a nuestro ambiente y a lo largo de la evolución nos han permitido sobrevivir por sobre nuestros antepasados. Las emociones forman una parte vital de la esencia humana, nos ayudan a recordar mejor ciertos sucesos. Entre más significancia tiene la emoción implicada en una experiencia, con mayor claridad se recordará a lo largo del tiempo. El estado emocional de la mayoría de los humanos y mamíferos es un reflejo de nuestra situación y el cómo la estamos interpretando. Pero en algunas personas los afectos se desvinculan de la realidad de manera radical y dejan de tener un sustento en lo que se les está sucediendo. Los dos padecimientos más comunes del trastorno afectivo son el trastorno bipolar, afectado por periodos cíclicos de manía y depresión, y la depresión unipolar, que consiste en una depresión que no remite o en un periodo de depresión que no alterna con manía. Los principales síntomas de este tipo de trastornos son la euforia extrema o manía y la depresión. Las personas con manía se caracterizan por una sensación de euforia que no parece estar justificada por las circunstancias. Por lo general pasan largos lapsos sin sueño, suelen hablar demasiado alternando los temas de manera inconsciente, sentirse fuertemente ofendidos si se les contradice en algo y en muchas ocasiones presentan delirios, pero sin la desorganización del pensamiento característico de la esquizofrenia. Las personas gravemente deprimidas suelen sentirse sumamente indignas, además de tener fuertes sentimientos de culpa. Presentan una falta de motivación general e incapacidad de sentir placer por nada, además de mostrar un letargo en sus movimientos y habla. El caso de la depresión y de la bipolaridad es similar al de la esquizofrenia en el sentido de que se sabe que es en parte genética, pero no se tienen enumeradas las causas directas que las generan. También en el hecho de que las teorías al respecto se derivan de la respuesta positiva a determinados fármacos. El hecho de que la depresión pueda tratarse con inhibidores de la MAO o monoaminoxidasa y fármacos que inhiben la recaptación de noradrenalina llevó a los científicos a crear la hipótesis monoaminérgica, que plantea que la depresión se debe a un grado de actividad insuficiente en las neuronas monoaminérgicas. Tratamientos fisiológicos. En el caso de la depresión unipolar, los fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa o MAO suelen tener buenos resultados rompiendo los ciclos de recaídas de los pacientes. Sin embargo, la enzima MAO es requerida en nuestro cuerpo para procesar compuestos provenientes de determinados alimentos, como los lácteos, el vino, el queso, el pan hecho con levadura y algunas frutas y hasta el chocolate, lo que generaba efectos contraproducentes en los pacientes que sufrían de intoxicaciones al comer estos alimentos, a la vez que tenían inhibida esta enzima. Por suerte, después de mucho tiempo se logró descubrir compuestos llamados antidepresivos tricíclicos, que inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina, y dan los mismos resultados pero sin los efectos adversos. Estos compuestos tienen en común el ser agonistas monoaminérgicos. Las otras dos terapias con resultado significativo son la estimulación magnética transcranial y la terapia por privación de sueño. En el caso del trastorno bipolar, el compuesto más usado es el carbonato de litio, ya que no suprime los sentimientos normales de las emociones y permite que los pacientes sean capaces de expresar tristeza y alegría saludable por los acontecimientos cotidianos, además de no afectar ningún otro proceso mental. La desventaja de este compuesto es que la diferencia entre una dosis afectiva y una sobredosis es baja, además de producir temblor de manos, excesiva producción de orina, sensación de sed y un probable aumento de peso. El otro compuesto que ha demostrado tener eficacia sin los efectos adversos que el litio provoca es la carbamazepina. Su mayor beneficio es el aplacar la manía. Este fármaco era usado originalmente en el tratamiento de las epilepsias focalizadas. Este fármaco junto con otros anticonvulsivos ayudan a regular la actividad eléctrica del cerebro, lo cual ayuda a evitar que un episodio tenga lugar.
Es por el hecho de que ha tenido resultados positivos que se puede hacer una analogía o comparación entre las crisis epilépticas y las crisis maníacas, en el sentido de que las dos representan actividad eléctrica incontrolada en una determinada parte del cerebro.